Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes festivo 18 de octubre. Queremos darles la bienvenida nuevamente a una jornada más de este quinto Festival del Desarme en la localidad de Puente Aranda, un espacio de apropiación, de defensa del territorio, de reflexión sobre el tema del ambiente, de la construcción de territorios sostenibles, y un ejercicio que básicamente es el resultado del trabajo en red entre tres colectivos: el colectivo Solaris Games, la Fundación HBG y el colectivo Terrazas Verdes. Estos tres colectivos de la localidad, todos de la localidad Puente Aranda, estamos buscando generar estos espacios de encuentro, de creación, de diálogo intergeneracional y de encuentro interdisciplinario. Recordarles que tenemos programación hasta el día 30 de octubre. El día 28, 29 y 30 tenemos 10 presentaciones artísticas de agrupaciones de danza, música y teatro de la localidad. Y hasta el día 24 tenemos programación continua de laboratorios de creación. El día 29 tenemos el último laboratorio de fotografía de naturaleza con celulares, que va a ser una sesión semipresencial. Tenemos todavía varias actividades que nos faltan, 2 conversatorios, tenemos varios laboratorios, tema de manejo de residuos, saneamiento básico alternativo, nos faltan 2 de agricultura urbana, pacas digestoras, nos faltan 2 talleres de fotografía de naturaleza con celulares, tenemos un taller de música y teatro. Entonces, para que estén pendientes, para que se programen, para que se agenden, si quieren participar, todavía se pueden inscribir a las actividades que están pendientes hasta el 30 de octubre. El día de hoy tenemos la segunda sesión de un laboratorio que se ha denominado Muévete por la Resistencia Consciente, dirigido por Hernán Llanas, de la Fundación Cultural Tiempo para Vivir, a quien le voy a dar la palabra para que nos cuente pues un poquito más sobre él, sobre su trabajo y sobre lo que vamos a hacer en esta segunda sesión del laboratorio. Entonces, nuevamente darles las gracias por participar, por estar aquí conectados, por estar, digamos, con nosotros participando en este quinto Festival del Desarme. Y entonces le doy la palabra a Hernán Llanas. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, ¿Me ahí se escuchan? escucha. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en esta segunda sesión de nuestro taller y pues para retornar un poco lo que había dicho en la sesión pasada, este taller nace de un deseo de transformar unas emociones negativas porque, y como se explicó en la primera sesión de este taller, algunas veces con las emociones que vienen internas o que vienen provocadas por algo de afuera, producimos unas hormonas que terminan haciendo daño, que terminan contaminando nuestro organismo. Y cuando nosotros, no sé, por ejemplo, viene el cortisol, tenemos miedo y después se va, entonces el cuerpo comienza a expulsar esa hormona. Pero cuando son varios días o varios momentos continuos donde estamos segregando esta hormona, el cuerpo no alcanza a segregarla toda y comenzamos a vivir con ecos de esta hormona, y en la medida en que sigamos con estas hormonas reproduciéndose, pues vamos a desarrollar enfermedades. Entonces, hoy en nuestra segunda sesión de Muévete por la Resistencia Consciente, vamos a hablar de algo que se conoce como la epigenética. Entonces, ya les voy a, me dicen si ya ven la pantalla. Sí, ya se ve la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, la idea es que en nuestra primera sesión nos generamos preguntas sobre qué queremos cambiar, qué emociones queremos cambiar, qué de nosotros queremos cambiar. Entonces, algunas de las emociones que surgieron fueron el estrés, la ira, la rabia. Alguien nos comentaba que la alegría.
Entonces, aparte de esa emoción, les había solicitado que pensaran en algo que quisieran cambiar de ustedes. ¿Sí? Siempre me encuentro con este tipo de relaciones, no soy capaz de decir que no me agredan, bueno, 20.000 cosas que pueden suceder a cada ser. ¿Cuál de esas le gustaría o le daría prioridad para cambiar? Y hoy vamos a hablar de cómo generar esos cambios. Entonces, para eso vamos a hablar de la epigenética y vamos a hablar primero del ADN, de esto de los genes que tuvo un auge fuerte, y esto nos va a llevar a un postulado de un biólogo que se llama Bruce Lipton, que habla sobre el campo y que comienza a hablar de la epigenética, cómo esto repercute o se ve en la naturaleza, y luego lo vamos a acercar con Moshe Feldenkrais, con el método Feldenkrais, eh, en relación a lo que él postula como los hábitos, y lo que luego la medicina comienza a llamar neuroplasticidad. Y bueno, vamos a seguir trabajando en cómo podemos transformar esos deseos que tenemos y hacer nuestra clase de ATM. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de el ADN. Entonces, la genética es el área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Entonces, ustedes recuerdan cuando salió esta trenza del ADN y comenzaron a decirnos que teníamos una cantidad de genes que determinaban el color de nuestros ojos, de nuestra piel, nuestra altura, pero más allá de eso, que eso es estético, comenzó a hablar de que si tu abuelo tenía cáncer, a ti te tenía que dar cáncer, que si tu abuela le daba artritis, a ti te iba a dar artritis. Y comenzaron a explicar muchas enfermedades como herencia. Y eso nos volvió en esclavos del ADN. Entonces muchas personas decían, sufro de esto por culpa del ADN. Y el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, contiene unas instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus. Y también es el responsable de la transmisión hereditaria. Pero, como lo dice acá, son unas instrucciones genéticas. Ya vamos a ver por qué digo estas instrucciones genéticas. Entonces, veníamos de ser esclavos del ADN, de todo lo que nos pasa es culpa del ADN. Eres pobre porque tus abuelos fueron pobres. Y nos encontramos con este biólogo, Bruce Lipton, que desarrolla, se encuentra con algo muy interesante, y es que él coge unas células madre y pone unas en un ambiente diferente y se convierten en hueso. Entonces coge esas mismas células madre y las pone en otro ambiente y se vuelve músculo. Coge esas mismas células madres y las lleva a otro ambiente y se convierte en un órgano, en un hígado, bueno. Y así comienza a hacer diferentes experimentos y se da cuenta que esa misma célula madre tiene un mismo ADN. Porque no se convierte esa misma célula madre que tiene el mismo ADN en los diferentes ambientes en lo mismo? Entonces ahí descubre algo que él comienza a apoyarse con la teoría de Einstein. Ustedes recuerdan que Einstein, cuando habla de la energía, él comienza a ver que todo lo que nosotros vemos negro en el espacio es una energía oscura, y que la luz atraviesa y vemos esas ondas de la luz que nos permiten ver esas ubicaciones, pero que todo es energía. Entonces, a través de eso comienza a seguir los postulados de Einstein y a determinar y a
descubrir que el campo determina todo. Entonces, y el campo, vamos a hablarlo como nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, seguramente si ustedes hubiesen nacido en Suiza, muchas cosas de ustedes estarían diferentes. No digo mejor, no digo peor, serían diferentes. Si estuvieran en China, diferentes. Y tiene que ver con el campo. Y el campo no solamente se refiere al espacio físico. Entonces, vamos a hablar del campo como todo lo que nos rodea, pero también como todo lo que nosotros consumimos, lo que vemos. Bueno, entonces para hablar de eso que consumimos tenemos que hablar de nuestros 5 sentidos. Entonces todo lo que vemos, todo lo que olemos, lo que gustamos, lo que escuchamos, todo lo que nosotros logramos percibir con nuestros sentidos hace parte de ese campo, ¿sí? Entonces, lo que comemos. Entonces aquí no se trata de calidad, de cantidad, sí, sino de las elecciones que nosotros tenemos para comer nos van a llevar a encontrar algunas enfermedades, como por ejemplo, estaba hablando anteriormente de si nos íbamos al oriente. Seguramente si nos vamos para China, vamos a comer escarabajos, ¿cierto? Vamos a comer incluso cucarachas tostadas. Y bueno, ustedes saben que comen muchas cosas diferentes, pero si ustedes se van a Cúcuta, pues también hay hormigas culonas. Entonces, depende de donde nosotros estemos y de la forma en que nosotros nos alimentemos, van a cambiar muchas cosas. Entonces, el simple hecho de no consumir gaseosa o alimentos químicos procesados en bebidas, que sabemos que están llenos de azúcar, la calidad de vida en la sangre va a ser diferente. No les estoy diciendo que dejen de consumir algo o hagan lo otro, solo que en esas elecciones cambian, ¿cierto? Lo mismo tiene que ver con la música. Si ustedes escuchan jazz, seguramente su mente va a proyectar unos pensamientos diferentes a si ustedes escuchan, por ejemplo, reggaetón o bueno, no sé, otra música que de pronto el contenido de sus letras no sea eh, tan agradable, y por otro lado que la composición musical no les exija más a su mente. Ustedes saben que el reggaetón es una música que tiene una estructura muy básica, entonces no le está pidiendo a la mente mucho. Si ustedes escuchan una salsa sin compensada, es decir, va a 5 tiempos, y eso exige más de la mente. Y pues más si ustedes están escuchando otro tipo de música, por ejemplo como el jazz, que utiliza mucha improvisación y está demandando a la mente siempre estar trabajando. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, hablábamos de que el campo determina el ADN y yo les decía que el ADN era como unos planos, ¿cierto? Lo que había descubierto Bruce Lipton. Entonces, estos planos, según los estímulos que ustedes les entreguen, esos estímulos le dicen al plano, necesitamos más de esto, y comienzan a desarrollar más esas cosas que ustedes les están dando por indicación para que desarrolle, ¿cierto? Entonces, esto que descubre Bruce Lipton es muy interesante porque dejamos de ser víctimas del ADN, víctimas de los genes, y comenzamos a ser determinadores según nuestras elecciones. Claro, seguramente si yo estoy viviendo en el barrio, digamos en el barrio Puente Aranda, al lado de la Modelo, unas condiciones de pronto no tan buenas, o en el barrio Cundinamarca, que son como uno de los barrios que tienen como las condiciones más bajas de la localidad, o si estoy viviendo en Ciudad Bolívar, en un barrio de invasión, seguramente mis condiciones no me van a dar para comer caviar, comer salmón, pero hay otro tipo de elecciones que yo sí puedo hacer para ir mejorando mi calidad de vida.
¿sí? Y para terminar con lo de Bruce Lipton, hay una cosa muy interesante y es que cuando él comienza, él plantea que somos una comunidad de 50 billones de células. Entonces él demuestra cómo no somos una unidad como yo, Hernán y Llanas, sino que lo que ustedes ven es un fenómeno de la luz con las ondas que mis células reproducen, pero que en realidad yo soy una comunidad de 50 billones de células. Y eso lo hace muy interesante porque cuando comenzamos a hablar de comunidad, pues podemos ver que podemos trabajar en comunidad y lograr muchas más cosas. Pero bueno, vamos a hablar de cómo esto se evidencia en el ámbito de los animales. El ambiente, por ejemplo, en la temperatura puede determinar el género de crías de peces, cocodrilos o tortugas. Entonces están los huevecillos de los peces y según la temperatura pueden nacer más hembras o más machos. También esto lo vemos en la alimentación, cómo la alimentación puede determinar en las larvas de las abejas cuáles serán obreras y cuál será la abeja reina. Entonces no es que, tú eres hija de Sarmiento Angulo, entonces vas a ser la abeja reina. No, hacen una selección y a la que decidan que va a ser abeja reina, comienzan a alimentarla por mucho más tiempo con esta jalea real y las demás que no son alimentadas solamente con jalea real se convierten en abejas obreras. Es decir, que la alimentación determina que esta abeja, que es la abeja reina, crezca más y sea más fértil. Y bueno, y esto también lo vemos en algunos escarabajos, que la cantidad de estiércol determina el largo de sus cuernos. Y el largo de sus cuernos es como una hormona juvenil que le hace que sea más deseado por las hembras escarabajas. Otro aspecto importante es el entorno, determina los comportamientos. Entonces, por ejemplo, al sentir depredadores o miembros de la misma especie cerca, algunos animales, por ejemplo, si llegan muchas aves, entonces yo estoy acá con mi grupo de aves y llegan muchas, entonces comienza a escasear la comida. Y eso genera o agresión y comienzan a pelear por el territorio o algunas terminan migrando a otros espacios. Pero con los peces también sucede. Cuando llegan muchos peces en el mismo territorio, entonces si llegan peces machos, el pez macho que era el que estaba dominando, si es vencido, cambia su sexualidad y se convierte en femenino, ¿cierto? Entonces, y si muere el pez que es macho, una de las hembras cambia su sexualidad y se vuelve masculina, ¿sí? Entonces, esto de la epigenética viene ocurriendo millones de años en el reino animal. Epi quiere decir sobre la genética, ¿sí? Sobre los genes está el campo que domina o que le da la indicación a la genética. ¿Cómo vemos esto con Feldenkrais? Entonces, Moshe Feldenkrais descubre que los niños de 0 a 1 año aprenden a moverse. Ustedes recuerdan un niño se cae, un niño de menos de 1 año y difícilmente le va a quedar un morado. El niño sabe caer, el niño sabe cómo usarse para caer. Ustedes recuerdan que ustedes le dan a un niño unas llaves y él juega mientras intenta llegar a atrapar las llaves. Él está aprendiendo a cómo moverse. Pero cuando nosotros pasamos ese umbral del año, comenzamos a imitar, comenzamos a castrar la mente de cierta manera cuando decimos voy a escribir con la derecha. Entonces comienzo a usar más la derecha que la izquierda, pero además comienzo a usar mi cuerpo de una forma y esto me genera unos hábitos, pero también me genera unas tensiones. Y esto con el paso de los años va deteriorando mi organismo y genera lesiones.
¿cierto? O dolores. Hay personas que no les ha pasado ningún accidente, pero tienen un dolor en la espalda que no pueden más. Y tiene que ver con cómo se usa, con sus hábitos. Entonces, Moshe Feldenkrais, a través de su método, le vuelve a enseñar al cerebro otras posibilidades para que no tenga, o sea, para que genere otros hábitos, para que no tenga una sola opción, sino para que tenga diferentes opciones. Y cuando tenemos diferentes opciones, podemos responder mejor en la vida, ¿sí? Y eso nos amplía la gama de felicidad, porque en la medida en que tú tienes opciones de responder, vas a poder mejorar tu comportamiento y tu relación con el mundo. Por ejemplo, muchas personas llegan a mí, muchas personas mayores, para que las atienda, porque van caminando, se caen y no se pueden volver a poner de pie o a caminar. Entonces, la posibilidad de tener diferentes formas de caer, diferentes formas de moverme, me van a ayudar a mejorar mi relación conmigo mismo. Entonces voy a leerles rápidamente 3 frases de Moshe que me parecen muy importantes frente a lo que estamos hablando, y es: la primera, nosotros mismos hemos elegido nuestros hábitos en el pasado, así que somos capaces de seleccionar nuestros hábitos de nuevo. Una segunda frase es: nada es permanente con respecto a nuestros patrones de comportamiento, excepto nuestra creencia de que ellos son así. Entonces, recuerdan ustedes, sobre todo en las personas mayores se ve que dicen: ah, el loro viejo no aprende a hablar, o ah, es que yo ya aprendí a hacer así, yo lo voy a seguir haciendo así. Su creencia hacerlo así es lo que lo está limitando, pero puede cambiar, siempre podemos cambiar. Cada día es una oportunidad para iniciar de cero. Lo mejor que podemos hacer es aprender de los que saben vivir y tratar en lo posible de hacer más fácil y menos traicionero el camino a la madurez a los que vienen detrás de nosotros. Y eso me parece súper hermoso, porque Feldenkrais logra una pedagogía y logra inculcar y promover una pedagogía desde el cuidado. Entonces, vamos. Entonces, ¿qué campos me ayudarían a transformar lo que deseo? Entonces, como les hablaba anteriormente, cambiar de lugares, ¿cierto? Si mi entorno es un entorno agresivo, pues yo puedo cambiar. Muchas veces las personas dicen: no, pero es mi familia, pero yo creo que en un primer instante hay que pensar en la salud propia. Yo puedo distanciarme 1 mes, 2 meses y volver, y eso también va a ayudar a transformarlos a ellos. Entonces, cambiar los lugares, las compañías, la alimentación, la lectura, la música, el comportamiento y el pensamiento, el lenguaje y todo lo que consumes. Entonces, el pensamiento y el lenguaje. Entonces, ustedes han escuchado de la neuroplasticidad, han escuchado postulados que dicen que con el pensamiento podemos atraer lo que queramos. Entonces, todo lo que nosotros consumamos es proclive a transformar de a poco nuestro entorno. Listo. Entonces, vamos a ir con nuestra clase de ADN. Entonces, Iván Ramos estuvo en la sesión anterior, Adela, Viviana, estoy teniendo problemas con mi pantalla. Entonces voy a conectarme, estoy teniendo algunos problemas con la pantalla, pero me voy a conectar rápido por el celular. No sé si ustedes me están viendo. Sí, sí, te Sí, estamos viendo. sí, Ok. ahí te ves y se ve la pantalla compartida todo. Vale, es que no sé, pero se me oscureció la pantalla, pero ahí ya estoy conectándome. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar con las clases de ATM, y para ello entonces quiero recordarles, ya le había dicho a Iván, a Adela, a Viviana, hoy nos acompaña Lian Santiago,
Bueno, no sé, y las personas que nos estén viendo por la transmisión, eh, por, ¿por qué? Por live. Entonces, voy a recordarles algunas indicaciones que son muy importantes para el método. Entonces, ahí las pueden leer en la pantalla, pero les voy a recordar algunas cosas importantes y es que el método no trabaja con el dolor. Entonces, les voy a solicitar que prendan la pantalla para yo poderlos ver y mirar que el movimiento que está indicando que están haciendo, lo estén haciendo de una forma cuidadosa, que no se hagan daño. Eh, pero, de todas maneras, como yo no puedo sentir por ustedes, es importante que si ustedes sienten un dolor, así sea muy pequeño, reduzcan el movimiento, lo hagan más pequeño. Si sigue habiendo dolor, muy pequeño. Si aún haciendo el movimiento muy pequeño hay dolor, solo lo imagino, ¿vale? Con eso evitamos lesionarnos. Cada cuerpo aprende lo que necesita. Perdón, creo que la diapositiva se adelantó. Entonces, es importante que recordemos para hacer nuestra sesión, nos vamos a acostar en el piso, ponemos una cobija para estar cómodos, que no nos dé tanto frío. Podemos estar con unos zapatos cómodos o unas medias gruesas, un busito, como ustedes se sientan cómodos. Y que, es importante que logremos tener una conciencia de escucha, un momento de escucha, así que durante esta hora intentemos no estar pendientes del teléfono, de si alguien llega, sino que estemos esta horita tranquilos, concentrados solamente en nosotros, preocupados solamente de nosotros. En ese sentido, eh, voy a pedirles también que este método no implica la imitación. Entonces, ustedes solamente van a escuchar lo que yo les diga y a partir de ahí ustedes van a realizar la actividad. Si alguien, ustedes no entendieron la indicación y miran que alguien en la pantalla lo está haciendo, eso va a hacer que pierdan la concentración en ustedes, la escucha de ustedes mismos. Así que es mejor que yo al verlo diga, ah, esto no está siendo claro, y cambio las palabras para dar una mejor indicación. ¿Listo? Entonces, eso es muy, muy importante. Algo también importante es que el método, lo que descubre Moshe Feldenkrais, que es muy valioso, es a través de estos movimientos le damos información al cerebro, pero el cerebro, si haces movimientos muy rápido, va a ser confuso. Entonces, en la medida en que hagamos movimientos lentos, el cerebro va a comenzar a ver cada capita de músculo, cómo se conecta y va a poder dar indicación, pero además va a poder decir, ah, este músculo que tengo tenso no lo necesito tener tenso, y va a permitir que vaya soltando y se vaya relajando. Eso nos va a ayudar a ser más eficientes. Entonces, por favor, hagan los movimientos muy pequeños y no tienen que hacerlos muy grandes. Si yo hago algo muy grande, todo esto implica millones de conexiones. En cambio, si yo hago un pequeño movimiento, le estoy dando de toda esa cantidad, le estoy reduciendo un cuarto para que pueda descifrar cómo lo hace. Y haciéndolo de esa manera, cuando vuelva a hacerlo rápido, ya ha conectado y va a ser mucho más fácil hacer ese patrón. Entonces recuerden que si hay dolor, no hacemos el movimiento, lo reducimos. Siendo así, creo que vamos a iniciar entonces, vamos a ir a buscar un lugar en el piso donde acostarnos y vamos a acostarnos boca arriba. Así que si pueden encender la cámara, les agradecería para que yo pueda estar atento. Y estando ahí,
Permítanse en sentir cómo es ser ustedes hoy en el piso. Y para las personas que estuvieron en la primera sesión, cómo es ser ustedes hoy a diferencia de cómo estuvieron en la sesión anterior. Y permítanse ver qué llama la atención de ustedes hoy, estando ahí acostados boca arriba. Y ahora, por favor, lleven su atención a su cabeza. ¿Cómo descansa su cabeza sobre el piso? ¿Qué tensiones musculares hay en su rostro? ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo están los hombros? ¿Y cómo está la columna vertebral? Pues traten de viajar por la columna vertebral teniendo en cuenta qué vértebras están sobre el piso y qué vértebras de pronto comienzan a distanciarse o alejarse. Y cuál es lo más lejos o lo más cerca que están esas vértebras del piso. Y no forces nada, solo escucha cómo es ser tú en este momento. Lleva tu atención a tus brazos. ¿Qué tan largo es el brazo derecho y qué tan largo es el brazo izquierdo? Y lleva tu atención a tus piernas. ¿Qué tan larga es la pierna derecha y qué tan larga es la pierna izquierda? ¿Y cómo respiras en este momento? Y ahora dobla las rodillas, apoya la planta de los pies sobre el piso. Y en esta posición vamos a trabajar con la pierna derecha. Entonces, quiero que sin hacer nada, solo lleves la atención a cómo se apoya la planta del pie derecho en este momento sobre el piso. Y entonces, presta atención a cuál es el lugar donde sientes que más apoyas la planta del pie sobre el piso. Pues de pronto, estando en esta posición, sienten que apoyan más el talón, o habrán algunas personas que sienten que apoyan más los dedos. Se apoya más la planta del pie en el borde externo o en el borde interno. ¿Cómo es para ti? Y no lo juzgues, solamente estás escuchándote para saber cómo es ser tú. Y ahora, muy lentamente, muy lentamente, vas a llevar el apoyo del pie hacia el talón y luego lo vuelves a llevar para que se apoyen ambos y luego vas a hacer más fuerza en los dedos. Vas a empujar el piso con los dedos de los pies. Y hazlo muy lento, sin hacer mucha fuerza. Esto es el mínimo de fuerza necesario para que sientas que con los pies, con los dedos de los pies hundes, luego que se apoya toda la planta y luego que con el talón hundes un poquito ese piso, esa cobija donde está recostada. Y la rodilla está apuntando al techo. Y mientras haces este movimiento, percibe qué sucede en tu cadera derecha. ¿Qué movimiento hay ahí? Y hazlo muy despacio. Y percibe qué está ocurriendo en tus costillas del lado derecho.
participan en este movimiento que hace el pie. Hay una repercusión de este movimiento del pie en las costillas. Y para un momento, descansa. Y ahora vas a apoyar, como lo hiciste antes, con los dedos y con el talón. Ahora vas a hacerlo con el borde externo y el borde interno. Entonces trata de que la rodilla no se caiga, que seguramente se va a mover, pero trata de que permanezca hacia arriba, apuntando a algún lado del techo. Y hazlo suave, despacio, pequeño, con la menor cantidad de energía posible para poder descubrir cómo es tu pie apoyado en el borde y cómo es tu pie apoyado en el borde externo y cómo es el pie apoyado en el borde derecho, interno, perdón, en el borde externo y en el borde interno. Y hazlo muy despacio y siempre que vayas a un lado, permítete frenar en el centro para sentir cómo es estar apoyado todo el pie y después vas al otro borde y descansas toda la planta del pie y retornas al primer borde que hiciste y vuelves a descansar toda la planta del pie. Y descansa, estira las dos piernas. Y percibe ahí en ese descanso qué ha cambiado de ti con estos dos pequeños movimientos que hiciste en tu pierna derecha. Percibe si algo de ti ha cambiado en estos dos pequeños movimientos. ¿Cómo sientes de larga la pierna derecha y cómo sientes de larga la pierna izquierda? ¿Son igual de pesadas o hay una más liviana? Nuevamente dobla las rodillas, apoya la planta del pie sobre el piso y muy lentamente, lo más lento que puedas, vas a hacer un círculo apoyándote en los extremos del pie. Entonces, apoyas el talón, apoyas el borde interno, apoyas los dedos, apoyas el borde interno, apoyas el talón y vas a estar haciendo un movimiento en tu talón. Vas a permitir que la planta del pie vaya apoyando y la rodilla quizás va a ser un círculo en el aire, pero siempre apuntando hacia arriba. Entonces hazlo tan despacio que en un momento puedas percibir qué sucede en tu talón, en otro momento puedas percibir qué sucede en tu rodilla. Pero hazlo muy despacio y permítete que tengas todo un giro para observar qué sucede en tu talón, qué sucede en tu rodilla, qué sucede en la cadera y también qué sucede en la planta del pie cuando estás pasando por cada uno de esos lugares. Y recuerda, si en algún momento sientes que duele, que hay un dolor, hazlo más pequeño. Si aún haciéndolo pequeño persiste el dolor, quédate con la rodilla doblada, la planta del pie en el piso y solo imagina que haces el movimiento. Cuando imaginamos el movimiento, el cerebro le está dando la indicación a esos músculos en la imaginación y permite también reestructurar qué debe usar y qué no debe
estar tenso para relajarse. Así que la imaginación es muy valiosa. Si lo decides hacer con la imaginación, te puedo asegurar que no vas a perder nada en el movimiento, porque también te va a ayudar a avanzar mucho. Y hazlo un par de veces más, percibiendo qué más de ti repercute ese movimiento. Y ahora vas a volver a hacer el círculo, pero lo vas a hacer en el otro sentido. Es decir, si estabas girando en el sentido de las manecillas del reloj, lo vas a hacer al revés. Y si lo estabas haciendo en el lado contrario de las manecillas del reloj, entonces hazlo por el lado de las manecillas del reloj. ¿Cómo es hacer este giro en este sentido? ¿Más fácil? ¿Más difícil? ¿Cuál es más placentero para ti? Y hace 8 días hablábamos de lo importante para aprender de disfrutar lo que se hace. Si nosotros gozamos lo que estamos haciendo, vamos a aprender más. Porque muchas cosas que aprendimos en el colegio las aprendimos sin placer, y por eso es que si tú le preguntas a cualquier persona que haya terminado el bachillerato sobre lo que aprendió en el colegio, seguramente recuerda menos del 50% de lo aprendido en el colegio. Entonces, tratemos de disfrutar esto que estamos explorando. Y por favor, estira los pies, descansa, y ahí con los pies estirados vas a darte un momento para escanear todo tu cuerpo y poder percibir qué cambios tienes en relación a cuando iniciaste la sesión. Entonces, primero vamos a la cabeza, mira si tu cabeza ha cambiado algo, si las tensiones que tenías en tu rostro siguen ahí, si se han ido, ¿cómo es? ¿Cómo está el cuello? Los hombros, los brazos, lo que has hecho con el pie derecho, ¿ha tenido un eco en los hombros? ¿La espalda baja? ¿Cómo es? ¿Está la columna vertebral más pegada al suelo? ¿Y cómo están las caderas? ¿Cómo están los pies? ¿Cómo se sienten? ¿Iguales? ¿Igual de largos? ¿Igual de pesados? ¿Qué sientes? Y lleva tu atención ahora a cómo estás respirando. ¿Cómo es respirar en este momento? Ahora vas a llevar la mano izquierda con la palma sobre el suelo y vas a meter la mano debajo de la espalda baja. Si duele, la vas a poner debajo del glúteo. Entonces vas a ponerla debajo de la espalda baja, pero si llevarla ahí es doloroso, vas a ponerla solamente sobre el glúteo, un poco más abajo. Entonces, el dorso de la mano queda contra la piel, contra la ropa que llevas, y la palma de la mano sobre el piso o sobre la cobija que tienes en el piso. Y si estás sentado porque no pudiste ir al piso, entonces vas a poner la mano debajo de la cola, con la palma sobre el asiento y el dorso hacia arriba. Y estando ahí,
vas a llevar el codo hacia adelante y el codo hacia atrás. El codo va hacia adelante, no lo lleves muy lejos, no busques dolor, solamente va un poco hacia adelante, se devuelve también lentamente y cuando llegues al piso, retomas otra vez. Puedes, cuando llegues al piso, tomar un pequeño descanso, como una inspiración, y comienzas a subir el codo. Hazlo muy despacio y recuerda, si hay dolor, reduces el movimiento. Si hay dolor aún haciéndolo pequeño, solo lo imaginas. ¿Y cómo es hacer eso de esta manera? Y seguramente hay unos movimientos que no son habituales y por eso hacer este movimiento a algunos comienza a dolerle el hombro o la parte de atrás, es decir, el omóplato. Entonces, no busquemos el dolor. Recuerden que estamos alejándonos del dolor, no queremos sentirlo. Entonces, vamos a hacerlo en un rango pequeño, suave y despacio, gentil con nosotros mismos, y percibe cómo respiras cuando haces esto. ¿La respiración es paralela al movimiento o no tiene relación? Es decir, tomas aire y el movimiento del codo sube o baja, o no tiene nada que ver el movimiento con el ritmo de la respiración. ¿Cómo es para ti? Y entonces vas a intentar hacerlo en concordancia con la respiración. Entonces, cuando tomas aire, llevas el codo hacia adelante de ti, hacia arriba, y cuando expulsas el aire, el codo retorna al piso. Tomas el aire, el codo va hacia arriba. Recuerda que toda la palma la tienes prensada con tu cuerpo. Y la próxima vez frenas y reinviertes la respiración. Es decir, botas el aire mientras subes el codo, tomas el aire cuando el codo baja. Y compara cómo es para ti hacerlo de estas dos formas en relación con la respiración. ¿Es más fácil? ¿Más complicado? ¿Cómo es para ti hacer esto? Y para, por favor, si necesitas descansar, saca la mano. Y cuando esté bien para ti, vuelves a meter la mano, prensarla con tu cuerpo en la espalda baja o en el glúteo, según como sea más fácil para ti. Y esta vez vas a llevar el codo como si lo empujaras abajo hacia tus pies o hacia tu cabeza. Entonces, empujas el hombro hacia los pies, lento, vuelve al lugar neutro y luego lo subes como si quisieras tocar con el codo más arriba de las costillas. Y este movimiento va a hacer que haya un movimiento en tu omóplato o en tu espátula o en tu paleta, según como le digan
donde tú estés o como tú estés acostumbrado a escuchar, a decirlo. Y ve muy lento, muy despacio y percibe cómo se mueve este hueso en relación a ese movimiento. Y si sucede algo con tus costillas cuando haces este movimiento. ¿Y qué es más fácil? ¿Que el codo vaya hacia abajo, hacia los pies? ¿O que el codo vaya hacia arriba, hacia la cabeza? Y saca tu mano y date un pequeño descanso. Y en ese pequeño descanso, percibe cómo es ser tú, cómo es tu cuerpo en relación al inicio de la sesión. ¿Algo ha cambiado? Este movimiento que hiciste con tu codo tuvo repercusión en algún otro lado de tu cuerpo. ¿Qué relación hay entre el brazo derecho y el brazo izquierdo? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Qué ves? ¿Qué percibes? ¿Cómo respiras en este momento? Y ahora nuevamente dobla tus rodillas, apoya la planta de los pies sobre el piso, percibe cómo es tener la planta de los pies en el piso en este momento. Y esta vez es el pie izquierdo el que vas a comenzar a trabajar. Entonces lleva toda tu conciencia a la planta del pie izquierdo. Y quiero que percibas en dónde sientes que te apoyas más. En los dedos, en el talón, en el borde interno, en el borde externo. ¿Cómo es para ti hacer esto? ¿En qué lugar sientes o percibes que estás más aferrado al piso o que presionas más contra el piso? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto hoy para ti? Y ahora, muy lentamente, lleva el apoyo de tu pie hacia el talón, luego todo el pie y luego hacia los dedos de los pies que presionan el piso. Entonces, los dedos de los pies presionan el piso, sueltas, apoyas en toda la planta, el talón apoya el piso, sueltas, apoyas toda la planta y retomas otra vez, dedos de pie y explora cómo es hacer esto para ti el día de hoy. Bueno, quizás nunca lo habían hecho, entonces explora cómo es hacer esto para ti. Y ahora vas a llevar esa conciencia de la planta del pie, entonces detén el movimiento y vas a llevarla al borde externo y al borde interno. Entonces, llevas el apoyo al borde externo del pie izquierdo, lo sueltas, permites que toda la planta descanse sobre el piso, apoyas el borde interno contra el piso, descansas, lo dejas relajar, apoyas toda la planta del pie y retomas con el borde externo. Y así vamos a ir explorando cómo es este movimiento para nosotros. ¿Y qué diferencia hay de cuando lo hacías con el pie derecho? ¿Algo cambió? ¿Algo es diferente?
Y por favor, detente. Y estira los pies. Estira los pies, déjalos descansar. Y ahí percibe qué es diferente en ti. Con estos dos movimientos que hicimos en la pierna izquierda, ¿qué ha cambiado de ti? ¿Hay algo diferente o lo sientes igual? ¿Cómo están los dos pies, las dos piernas de largas, de pesadas? ¿Cómo es tu columna vertebral en este momento? ¿Hay lugares que están más pegados al piso? ¿Cómo respiras? Muy bien, entonces ahora vuelve a doblar las rodillas y apoyar la planta de los pies sobre el piso. Y esta vez, con la pierna izquierda, vas a hacer ese círculo donde apoyas el borde externo, luego apoyas los dedos, luego apoyas el borde interno, luego apoyas el talón, borde externo, dedos, presiona en el piso, borde interno, presiona el piso, talón, presiona el piso y borde externo y bueno, vas a ir en ese círculo muy lentamente. No estás demandando mucho de ti, estás haciendo el mínimo de fuerza que te permita realizar el movimiento, buscando ser eficiente, no hacer un gran desgaste muscular, sino un pequeño gasto que nos permita ser eficientes para el aprendizaje. ¿Y cómo es hacer esto? ¿Qué diferencia es de hacerlo en este pie que hacerlo con el otro pie? ¿Algo cambió? Y recuerda que lo estás haciendo muy lento, muy despacio. Y por favor, para. Y la próxima vez, una vez pares, vas a hacer el círculo en el otro sentido. Es decir, esta vez vamos a ir de borde externo a talón, borde interno, dedos, borde externo y así consecutivamente. ¿Y cómo respiras cuando haces esto? Y por favor, para. Estira las piernas y percibe cómo es hacer esto en este momento.
Y estando ahí, acostado con las piernas estiradas, lleva tu atención a qué ha cambiado de ti durante la sesión, qué es diferente a cuando iniciaste, qué llama la atención de ti en este momento, cómo respiras. Y esta vez vas a llevar la mano derecha y vas a prensarla debajo de tu espalda baja. Y si hay dolor, entonces debajo de tu glúteo. Y recuerda, la parte de la palma va contra el piso y el dorso de la mano va hacia el cuerpo. Y estando ahí, con la mano prensada, vamos a llevar el codo hacia adelante. Es decir, estando acostados, vamos a llevar el codo hacia el techo. Y se regresa. Hazlo muy despacio, muy lento, muy pequeño, no vayas al máximo. Y es importante que no haya dolor. Si hay dolor, lo hacemos más pequeño. Si aún haciéndolo pequeño sigue habiendo dolor, simplemente lo imaginamos. La imaginación es muy poderosa. ¿Y cómo respiras cuando haces esto? ¿Lo haces con tu respiración o no hay relación entre ella y la respiración? Entre el movimiento y la respiración. Entonces ahora vamos a unirlos. Y si lo estabas uniendo, perfecto. Pero esta vez vamos a hacer que cuando el codo avance, tomemos aire y que cuando el codo descienda, botemos el aire. Recuerden, vamos muy lento, toman aire, botan el aire. Y la siguiente vez cambias, inviertes la respiración. Entonces cuando subas el codo, cuando avance el codo, expulsas el aire. Y cuando bajes el codo, tomas aire. Entonces tomas aire cuando baja el codo y expulsas el aire cuando el codo avanza. ¿Cómo es hacer esto por este costado? Que es diferente a cuando lo hacías con la otra mano. Y para un momento, saca la mano, estírala, descansa y percibe qué es diferente en esa mano. ¿Qué ha cambiado en esa mano? Nuevamente prensamos la mano bajo nuestra espalda baja o si ahí duele, bajo el glúteo. Y esta vez el codo lo vamos a llevar hacia los pies y luego hacia la cabeza. Es un movimiento pequeño y es incluso como si se resbalaran ahí por el piso donde están, llevando la mano
el codo a acercarse al hombro, el codo quiere subir hacia la cabeza y después el codo quiere bajar hacia los pies. Y hacemos esto un par de veces más, muy lento. Entonces el brazo quiere subir hacia la cabeza y luego lentamente baja hacia los pies y lo hacemos una vez más. Y percibe cómo es hacer esto para ti. Que es diferente a cuando lo hacías con la otra mano. Y saca tu mano, estírala y ahí con los dos brazos en el piso, estirados, percibe qué diferencia hay de uno y del otro, que es diferente. Ahora vamos a llevar nuestra atención a cómo es nuestra cabeza en el piso, qué ha cambiado de cuando iniciamos. Cómo es nuestra cabeza, perdón, nuestro cuello en relación con el piso. ¿Está más cerca? ¿Más lejos? ¿Cómo es? ¿Cómo están los hombros en relación al piso? ¿Y cómo está la columna vertebral toda en relación al piso? ¿Cómo están los brazos? ¿Y cómo están las piernas en relación a cómo iniciamos? ¿Recuerdan cuando iniciamos la sesión? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué perciben diferente? Y lentamente, con mucho cuidado, con mucho cariño para ustedes mismos, giren a un costado a ir a posición fetal. Y la posición fetal es una posición muy importante porque es una posición que nos hace sentir seguros. Algunos dicen que es porque nos recuerda cuando estábamos dentro del vientre materno. Esta posición nos da esa confianza, esa seguridad, pero también hay un reflejo que cuando algo nos asusta, nosotros nos acortamos, nos encocamos. Es como si la columna vertebral fuera un gran escudo y nos protegiera. Entonces, en esta posición fetal, ahí protegidos, quiero que piensen un poco en eso que quieren cambiar. ¿Por qué lo quieren cambiar? ¿Qué les mueve a desear cambiarlo? ¿Y qué creen que sucedería cuando lo cambian? Y tomen aire, expulsen esos pensamientos al botar el aire y lentamente vengan a ponerse de pie, muy, muy lentamente.
Y ahí, estando de pie, perciban cómo se apoyan en la planta de los pies. Entonces, ustedes ya son expertos en llevar su conciencia a la planta de los pies. Y quiero que ahí, estando de pie, me digan si el peso está distribuido en los dos pies o se están apoyando más en un pie que en el otro. Entonces, para que sea más claro, vamos a llevar el peso un poco hacia la derecha hasta que sintamos que el peso está sobre el pie derecho. Y no es mucho, es un poquito que nos desplazamos hacia la derecha. Y luego vamos a buscar el lugar central donde el peso esté distribuido en los dos pies. Y luego nos vamos un poquito hacia la izquierda para sentir que estamos apoyados en el pie izquierdo. Y luego volvemos a buscar ese punto intermedio donde creemos que el peso del cuerpo está balanceado en los dos pies. Y háganlo un par de veces más, muy despacio, muy lento, tratando de identificar cuál es ese punto donde el cuerpo se ubica y el peso se distribuye en los dos pies. Y generalmente hay un pie que habitualmente se está llevando el peso del cuerpo, ¿sí? Y ese peso en ese pie a veces es el que provoca que ese pie siempre se me lesione o siempre se afecte. Ahora lleva tu atención al pie izquierdo y percibe qué lugares son los que más apoyas del pie izquierdo y cuáles son los lugares que quizás no estás apoyando en el piso del pie izquierdo, o si toda la planta del pie está apoyada sobre el piso. Y ahora lleva tu atención al pie derecho. Lo mismo, percibe qué lugares son los que más se apoyan o cuáles lugares no se apoyan, o percibe si en este momento toda tu planta está apoyada contra el piso. Lleva tu atención a cómo respiras. Y ahora, lentamente, con mucho cuidado, si no estás mareado, vas a caminar muy lentamente, vas a dar pasos lentos, tranquilos, percibiendo cómo es ser tú en esta nueva composición corporal, luego de haber liberado tensiones y de pronto activado otras. Y si estamos mareados, esperamos un poco, nos sentamos y una vez nos recuperemos, tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca, volvemos a ponernos de pie, miramos cómo estamos y luego caminamos. Y cuando caminamos percibimos no solo qué sucede en la planta de los pies, sino qué sucede en las caderas. Cómo se están moviendo las caderas en este momento. Cómo se mueven las costillas cuando caminamos. Cómo se mueve la columna vertebral. Y la siguiente vez, cuando vayas caminando, tú tomas la decisión, frenas y con las manos, como si fueras a saludar a alguien atrás, giras y giras al otro lado, para que percibas cómo te estás moviendo y cómo responden tus manos a un lado y al otro. Caminas otro poco, frenas ahora con el otro pie y vuelves a probar lo mismo. Y ahí percibes cómo es ser tú. Muy bien. Y ahora, lentamente, vas a caminar con mucha calma, sin perder lo que tienes, tratando de generar una conciencia de todo lo que has ganado, y vas a percibir cómo es ser tú mismo en este momento. Vas a venirte frente al computador, como sea más cómodo para ti, y te vas a ubicar frente al computador
y vamos a hablar en este momento de las percepciones de la sesión de ATM que hicimos del método Feldenkrais. Y es importante, por favor, ahora vamos a hablar, entonces, que me o prendan la cámara, sería bonito también para conocerlos, y que prendan el audio para dar a conocer las percepciones que tuvieron en esta clase. Y si quieren compararla con la clase anterior, también está bien. Las percepciones tienen que tener en cuenta, como lo hablamos la vez pasada, cada cuerpo aprende lo que necesita. Por eso hallarás percepciones opuestas a las que tú percibes. No te preocupes, una no invalida la otra. Sé generoso con los comentarios a los otros. No sabes qué procesos internos está combatiendo. Escucha tu cuerpo en los próximos días. Si deseas algún comentario o tienes una duda, escríbeme a feldencrazyllanas@gmail.com y con gusto te responderé. Así que en este momento yo estoy conectado con el celular, tuve un problema con la pantalla, intenté mover y solucionar, pero bueno, ya me toca con el técnico. Pero lo importante es, aquí con el celular te puedo ver, entonces lo importante es que me digas cómo te sentiste, qué percibiste, que es diferente a cuando iniciaste la sesión. Entonces no sé quién quiere iniciar. Iván, por ejemplo. Iván no quiere contarnos, entonces, a ver, yo miro acá. Adela, cuéntanos cómo te sentiste hoy. Viviana. Estaban escribiéndote en el chat. Ah, vale, es que no, bueno, ya abrí el chat. Entonces, Iván me dice, no es fácil encontrar ese punto específico. ¿El del equilibrio, te refieres? Y Adela dice, gracias, creo que al principio sentí que la respiración se agitaba mucho, pero después, mientras más me hacía consciente de cada parte del cuerpo, me tranquilizaba más y podría tener más control de mis pensamientos. Ah, interesante. Iván, estamos en una exploración, algunos la están iniciando y es como todo. Tú al principio entras a una clase de inglés y no entiendes nada y en la medida en que te vas familiarizando con el idioma, comienzas a hacer más claras las palabras. Entonces llega un momento donde tú escuchas a alguien conversar y entendiste todo y fue como lo hice entendiendo en inglés. Entonces es lo mismo, tú estás entendiendo un nuevo lenguaje que es el lenguaje de la conciencia corporal. Entonces no va a ser fácil, cada vez uno encuentra otras cosas más que de pronto no había percibido antes. Entonces es un camino donde todos los días tienes que comenzar a preguntarte, todos los días vas en el Transmilenio, vas de pie y comienzas a mirar, me apoyo un poquito a la derecha, busco el centro, me apoyo un poco a la izquierda, busco el centro y eso va a permitir que poco a poco tú vayas generando una conciencia más clara de ti y llegar al momento donde tú estés y sin preguntarte lo digas, uy, estoy muy sobre la derecha, pum, me equilibro, uy, tengo mucha tensión en los hombros, pum, lo relajo, ¿sí? Entonces, esa conciencia se va construyendo poco a poco. Y en la medida en que tú seas consciente y lo vayas haciendo todos los días, llegará el momento donde algunas tensiones desaparecen. Entonces, ay, a mí me duele la espalda. Tienes unos hábitos de no sé cuántos años. Entonces, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que llegan personas de, qué sé yo, 60 años y no me duele la espalda.
Entonces, no, es que yo creo que fue que hizo una mala fuerza, no, es que llevamos años caminando mal, teniendo una mala postura y el cuerpo va cobrando factura. Cuando nos cobra factura, tratamos de relacionarla con algo inmediato, pero no, eso tiene que ver con un proceso de un hábito de muchos años. Y yo no puedo pretender transformar eso de un día al otro. Tengo que entender que eso hace parte de generar un nuevo hábito. Entonces tengo que comenzar a darle una mejor información para que el nuevo hábito comience a tener más peso que el hábito viejo, porque el hábito viejo va a regresar cada vez que no entienda algo. Entonces, en la medida que tú repites y repites, él se va a ir acomodando. Tengo un mensaje más. Dice Adela, creo que es difícil, como le dije la vez pasada, dejar de lado tantas cosas que se le vienen a uno a la mente y concentrarse es un solo movimiento. Y concentrarse en un solo movimiento es un solo sentir de una determinada parte del cuerpo. Sí, Adela, pero eso aplica en todo. Si tú vas a hacer meditación, por ejemplo, entonces tú tienes que encontrar cómo calmas toda la basura que hay en la mente para que se vacíe y tú puedas meditar, ¿cierto? Entonces, con el método, al principio es posible que tú tengas muchas cosas que están preocupándote, pero hay que comenzar a encontrar ese tiempo para nosotros. Ese tiempo, nosotros le dedicamos tiempo a muchas cosas, tiempo al trabajo, tiempo a la familia, tiempo a 20.000 cosas, pero no nos dedicamos tiempo a nosotros. Y si nosotros no estamos bien, no le estamos brindando ni calidad al trabajo, ni calidad a la familia, ni a todos los demás espacios donde nosotros queramos compartir tiempo. Entonces es importante que de todo el tiempo, de las 24 horas, puedas sacar un tiempo para ti, para tú escucharte a ti misma, bien sea con el método Feldenkrais o con cualquier otro método, pero para que tú estés contigo misma, porque no es fácil en el momento en que nosotros comenzamos a conocernos y el camino del amor propio es muy doloroso porque cuando comenzamos a conocernos tenemos que reconocer que también hemos cometido errores y el ego a veces nos tapa cosas y cuando nosotros comenzamos a derrumbar nos damos cuenta de que sí, estamos cometiendo errores y eso duele y le duele a uno mucho en el ego, pero hay que comenzar a adentrarse y a escucharse, porque solamente cuando yo me doy tiempo de calidad puedo brindarle calidad a los demás. Entonces entiendo mucho lo que tú me dices, no es fácil, pero es algo de todos los días. Es volverlo un hábito y cuando tú lo encuentres, vas a encontrar que en otros espacios vas a fluir mucho mejor. Iván, con gusto. Viviana dice, me agradó mucho la clase, es interesante ver cómo con el día a día perdemos conciencia sobre nuestro cuerpo y volvemos a ser consciente de él a través de estos movimientos, es muy chévere. Y Adela dice, muchas gracias por permitirnos reconocernos a nosotros mismos y trabajar por el amor propio. Con mucho gusto, es la idea. Eh, y la idea es simplemente ser como quien va zanjando el camino, pero ya cada uno es responsable de sembrar la semilla, de cuidarla, de regarla para que vaya creciendo y se vuelvan unos árboles gigantes que brinden sombra y alimento a otros. Bueno, entonces, continuando con lo que estamos hablando en nuestro taller, entonces es importante, creo que me falta alguien, no sé si Dianita me colaboras, había otra persona que estaba conectada. Sí, habían otras dos personas, pero como que se les cayó la señal porque Ah, salieron. ok, No, ya vale, vale, no nos contestan WhatsApp tampoco. vale, perfecto. ¿Tenemos algún comentario por el live? No. Ok, listo. Entonces, es importante, bueno, les pido excusas por este problema técnico de mi portátil, pero bueno, lo importante es que estamos solucionando.
Entonces, como les había dicho yo al inicio, es importante, yo no puedo transformar el mundo si no comienzo a transformar mi pequeño mundo, ¿sí? Primero me transforma a mí, que es lo que venimos haciendo, transforma mi pequeño mundo y eso va teniendo un eco como el efecto mariposa. Entonces, esas emociones que ustedes habían manifestado al inicio, el estrés, la ira, sí, la alegría, bueno, habían varias emociones que ustedes querían trabajar. Me gustaría que piensen en este momento, después de haber hecho estas dos sesiones, o si hicieron esta sesión, que se enfocó sobre todo en la articulación de las extremidades, es decir, en la articulación de la cadera y en la articulación de los hombros, que es posible que la sientan más relajada, más liberada, más móvil, más asequible, que perciban qué emoción, qué hormonas sienten ustedes que segregaron, qué emoción segregaron en estas dos sesiones. O en el tiempo de la primera sesión acá, cómo han podido sus emociones fluir. ¿Han logrado transformarlas? ¿Qué ha sucedido con esas emociones que queríamos transformar? Entonces me gustaría saber si han trabajado sobre ello, si hay conciencia sobre ello. Es posible que no, porque como lo decía Iván, a veces no es tan fácil ser consciente de ello, pero quisiera saber si han sentido algo con esta primer clase de respiración y hoy con esta clase que hicimos, si han percibido algún cambio de esas emociones. Bueno, mientras ustedes escriben, que no veo todavía el chat, quiero recordarles bueno, que nuestro taller está enfocado, bueno, Muévete a la Resistencia Consciente, está enfocado en tres talleres. Entonces, sería preguntarles a ustedes si desean que hagamos la tercera sesión, también preguntarles a la organización del quinto Festival del Desarme si es posible que lo hagamos, y de ser posible, pues hallar un cuándo. Y voy a mirar, no sé si no hay respuestas. Bueno, es posible que no me quieran comentar y está bien. Entonces, voy con la siguiente pregunta y es, de lo que vimos hoy, ¿cuánto puedes comprometerte para alcanzar o para encaminarte al cambio que deseas? Entonces, hablamos hoy desde la epigenética, que es lo que está sobre los genes, sobre la genética, que es el campo o el ambiente lo que transforma. Y que eso que ustedes desean cambiar, entonces hablábamos de que el cambio puede venir desde lo que consumimos, todo lo que consumimos, como nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, la música que escuchamos, la lectura, la alimentación, las compañías, los lugares. Entonces, desde todos los enfoques, yo solamente nombro unos, pero seguramente ustedes tienen en su mente otros. ¿Cuál es el compromiso que ustedes hacen con ustedes mismos para lograr el cambio de eso que se han propuesto? ¿Sí? Entonces quiero que por lo menos, son muchas cosas y uno no puede cambiar todo de buenas a primeras. Entonces quisiera que escogieran dos ejes, ¿sí? ¿Qué sé yo? Alguien dice, no, es que tengo la glicemia muy alta. Entonces, ¿cómo es de la alimentación sin hacerme daño? Puedo comenzar a hacer unas pequeñas transformaciones. Entonces, por ejemplo,
Hablábamos de las gaseosas y las bebidas, los líquidos procesados. Dice, listo, voy a cambiar esto y voy a tomar bebidas naturales o qué sé yo. Entonces, ahí hay un cambio radical, ¿cierto? Entonces, ¿qué propósitos o dos propósitos que digas, voy a enfocarme para transformar desde ahí el ambiente de eso que yo quiero transformar? Entonces, esa es la primera pregunta. No sé, espérame, chat, ya tengo a alguien en el chat. Entonces, Adela dice, a veces no hay mucho tiempo para pensar en nuestras emociones y las dejamos de lado. Quizás es por eso que los cambios no los vemos para positivo. Creo que en cuanto a practicar, Iván dice, creo que en cuanto a practicar es toda una disciplina. Quizás no siempre se le saca el tiempo. Sí, de acuerdo. Y hay una cosa muy importante que dice Moshe Feldenkrais, y es que todo lo que nosotros queramos aprender, se va a aprender fácil y rápido en la medida en que lo volvamos un hábito. Y para volverlo un hábito, pues hay que dedicarle tiempo. Y entiendo todo lo que tú me dices porque la vida a veces nos pide miles de cosas. Pero entonces ahí tenemos que enfocarnos en pequeñas cosas para generar el cambio. Yo no puedo decir, no es mi caso, pero yo no voy a decir, voy a dejar de tomar porque siempre que tomo llego y golpeo a mi pareja y a mis hijos. ¿Sí? Ese hombre tiene claro que quiere cambiar porque eso le hace daño, pero él, si hace lo mismo de siempre, va a volver a hacer lo mismo. Así él se lo proponga, así él vaya a 20 grupos, así todo lo que suceda, si él no tiene cambios en su ambiente, esto no va a suceder. Entonces, ¿cuál es un cambio que él puede tener en su ambiente? Por ejemplo, entonces, no me voy a juntar con mis amigos en la tienda de la esquina, que es donde siempre tomamos. Ahí él ya está transformando un poco y en la medida en que logre nunca regresar allá, va a transformar en parte ese ambiente que le está produciendo eso que él hace, ¿cierto? Entonces, eso que yo no quiero hacer, ¿qué cosas puedo cambiar? Entonces, propónganse dos. Con el que cumplamos una, ya el cambio se va a sentir, pero propongamos dos para sentir que vamos avanzando. Y estas dos cosas que nos vamos a proponer, nos las vamos a proponer siempre. Y en la medida en que lo hagamos siempre, vamos a poder preguntarnos cada 2 días, cada semana, ¿cómo va mi ira? ¿Cómo va mi estrés? ¿Cómo va sí? ¿Cómo va esa meta que me he propuesto? Recuerdo, y de pronto me equivoco, pero creo que una de las emociones que más relacionaron fue el estrés. Y ustedes me están diciendo acá, no hay tiempo y siempre estamos pensando en muchas cosas. Entonces ahí está la respuesta. Hay que comenzar a soltarnos, dejar de pensar en tantas cosas. Yo pienso en muchas cosas y lo digo pues digamos con esa propiedad, pero realmente cuando yo pienso en el futuro no puedo resolver nada. Si yo puedo resolver, lo hago y lo hago en el presente. Y si me pongo a pensar en el pasado ya pasó, no lo puedo arreglar. ¿Sí? O sea, todo lo del pasado ya pasó. Intento hacerlo mejor cada día, pero todos los pensamientos a veces lo que se vuelven es un ruido que no me está dejando avanzar o que me está nublando, me está tapando y no me deja ver. Entonces a veces es importante soltarse de eso, darse tiempo. Tomo tiempo y si tengo muchas cosas para hacer, tomo tiempo, me calmo y cuando estoy calmado puedo resolver más rápido y voy a sentir que me rinde más el día, me rinde todo. Dice, ay, ay, ay. Dice, creo que
Creo que en cuanto a practicar esta una disciplina, quizás no siempre... Ah, bueno, ya Iván lo había leído. Adela dice, si ahora mismo con el tema del COVID una se vio obligada a entenderse y reflexionar sobre cosas que antes no era tan importante, pero siempre la misma realidad nos va a pedir más y más, y aunque nos esforcemos, pareciera que no es muy fácil, no es suficiente. Entonces, pues a pesar de eso, sí toca adaptarse y ser resiliente en esos temas. Y pues bueno, muchas gracias. Eh, gracias a ti, Adela, por tus palabras. Sí, yo sé que el COVID nos puso en caos y entiendo también que pues es muy demandante, sobre todo para las mujeres es muy demandante la vida en una comunidad machista como la que estamos. eh, y eso pues lo entiendo, porque a la mujer se le exige mucho más que al hombre, pero es importante que encuentres tu tiempo para escucharte, ¿sí? Así como te sientas a, no sé qué disfrutas, por ejemplo, a ver una novela. Entonces a veces están las propagandas y en las propagandas tú ahí sentada o acostada te das ese tiempo, esos 3 5 minutos de concentrarte en cómo respiras o en algún movimiento. Por ejemplo, la respiración a veces es más fácil de canalizarnos, pero si de pronto para ti es más fácil un movimiento como el que hicimos hoy, lo haces y en esos 3 5 minutos comienzas a irte liberando y irte calmando. Y como le decía Iván, eso nos permite como reestructurarnos, organizarnos y a veces todo comienza a fluirnos de mejor manera. Bueno, entonces queda la última pregunta para que me respondan por el chat. Entonces, o bueno, si alguien quiere compartirnos su voz para que no sea solo la mía, eh, para que nos digan si les interesa que hagamos la última sesión del taller y pues también para que el comité organizador del quinto Festival del Desarme nos diga si es posible y de ser posible entonces definir dónde, cuándo, hora, bueno, todo lo relacionado. Hola, ¿cómo Bla, va? bla. Entonces, yo les cuento, a ver si está saliendo la cámara así. Em, Nos tocaría mirar por interno, sí, exacto. Pues nos tocaría mirar horarios porque, pues digamos que ha sido un poco difícil la coordinación de tantas actividades. Recordamos que el festival inicialmente eran menos actividades, eran alrededor de 40, luego por propuestas de varios de los artistas se fue aumentando a 44. En este momento ya incluimos dos más, son 46. Estamos, digamos que, corriendo bastante con esto contra el tiempo, porque si debemos acabar el 30 de octubre. Em, entonces, realmente creo que habría que coordinar, de pronto enviarle un mensaje a todos los que se inscribieron, em, y revisar, pues, si quieren estar, si hay algún horario donde coincida, o lo otro podría ser que en la presentación que tenías puesta estaba tu correo, volverlo a poner y de pronto que coordinen contigo directamente como el tiempo que pueda dar tanto de ellos como tuyo, y ahí sí miramos, digamos, si acaba dentro de la programación del festival o si, por ejemplo, ya la manejas tú con ellos, por ejemplo, también, ¿sí? Si, digamos, te escriben al correo y ya puede ser una sesión donde se conecten de pronto solo ustedes. Ah, bueno, ahí está el correo en el chat. Pero si quieres también compártelo en la pantalla para que Es quede que el tengo el video. problema que te digo. Ah, no se Espérame. ve. Ok, listo. Entonces, feldenkrais.illanas, y, a n a s @gmail.com.
en el chat entonces está, y creo que esa podría ser también una opción, ¿no? Porque pues no sé los tiempos de las personas, entonces podrían, por ejemplo, también en caso tal, si de pronto ya se corre la semana del 30 de octubre, pues igual que manejen ustedes la sesión, ¿sí? También es interesante Vale, que algunos fabuloso. procesos se han generado así, por ejemplo, ayer en el taller de gráfica urbana, entonces los chicos que participaron de la realización de carteles, se hizo la visita a Distrito Graffiti, se pegaron los carteles, pero ya ellos coordinaron, por ejemplo, con la persona que estaba liderando el laboratorio, otras jornadas que quieren hacer con el de graffiti, bueno, de otro tipo de procesos que ya van fuera del festival. Eso también es interesante, ¿no? Que se generen más cosas y más procesos a Ujú. partir de los espacios que se abrieron acá. Entonces creo que podría ser eso, que todos anoten el correo y le escriban con posibles horarios, si puede ser antes del 30, si no, si quieren, pues la siguiente sesión, y ya pues lo iríamos coordinando por interno. Si se da antes del 30, pues podríamos mirar, si no, ya sería fuera del marco del festival, pero igual pues digamos que es interesante eso, ¿no? Que también se generen pues las actividades desde lo que se va invitando e incentivando desde los laboratorios. Vale, es importante también la asistencia. No sé si ya está en el chat el qué, el enlace para Ahí la lo acabo de asistencia. colocar. eh, Perfecto, para que para porfa que no volvamos a se... ponerlo. Aunque la vez pasada todos llenaron asistencias. Ah, ya no es necesario. Pues es que creo que están las mismas personas, más o menos. Y Ah, ok. Viviana ya había estado, Iván ya había estado, Adela ya había estado. Ah, ok, vale. Listo. Pero de todas formas les Entonces, pongo el enlace por si no lo habían llenado, nos dejen ahí también los datos. vale. Entonces, muchísimas gracias por haber estado. Espero que el taller les haya aportado y que les genere inquietud para que ustedes sigan trabajando en este camino hacia una transformación. Creo que este camino de transformación interna es la que nos va a permitir en unos años tener otro país, tener otro mundo y tener otro tipo de humanidad, porque el planeta lo requiere, lo necesita. Muchas gracias por estar y bueno, no se desconecten del quinto Festival del Desarme, aún quedan muchas actividades, así que no se pierdan las actividades que vienen. Listo, dale, muchísimas gracias. Entonces ahí está el listado, está el correo, por favor, para que escriban. Pues nada, sí, invitar los pendientes, programación hasta el 30 de octubre. 10 presentaciones artísticas nos quedan y todavía creo que como unas 14 actividades más de las de laboratorios y conversatorios. Entonces todavía hay mucho para que participen. Y quedamos atentos allá a la comunicación que tengan y nos cuenten cómo les va con esa organización, a ver si se acuerda un horario. No siendo más, entonces muchísimas gracias Hernán, muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que estuvieron por Facebook, que terminen de pasar una feliz noche ya, sí, de este lunes festivo. Y pues los invitamos a seguir pendientes, Facebook y YouTube, @Fundación HB.